Bueno, lo prometido es deuda. Tratamos de abordar todos los temas con la mayor de las amplitudes, pero sobre todo convocando a los que más saben. Por eso es que estamos en contacto con Alessandra Rampolla, sexóloga que ya todos conocemos y que hoy recibimos aquí en Quédate en Casa Salud. Alessandra, ¿cómo estás? Aquí Natalia. Hola, buen día Natalia, qué gusto saludarte. Muchas gracias por darme un espacio aquí también en tu programa. Igualmente, un placer. Bueno, te cuento que hay mucha gente muy atenta porque la sexualidad y el coronavirus, que parece un tema secundario, es un tema realmente principal del que muchos preguntan, pero pocos hablan. Sucede habitualmente, pero creemos que es muy importante que podamos analizar de manera conjunta qué pasa con las relaciones sexuales, pero también con las relaciones de pareja, porque hay distintos tipos de relaciones de pareja. Los que conviven, que de por sí también se complejiza, los que no conviven y están quizás un poco lejos, y los que están solteros. ¿Qué panorama, Alessandra? Es una locura porque se trata de un tema de salud. Nuestra salud sexual es parte de nuestra salud generalizada y por eso es que es tan importante abordarlo. Tiene todo que ver con nuestro estado anímico, con cómo estamos llevando esta cuarentena, que es algo que a todo el mundo le pegó de sorpresa. Nadie estaba ni acostumbrado ni veníamos preparados con herramientas, como quien dice, para poder manejar lo que ha sido un encerrón larguísimo y que vislumbra para continuar un tiempo más. Sí. Entonces, realmente se ha convertido en un tema de mucha importancia. Tienes toda la razón, depende desde qué lugar uno esté viviendo y en qué circunstancias uno esté viviendo esta cuarentena y el tema de la enfermedad, el tema incluso de la crisis económica que para tantas personas es el tema del momento después de ya tantos días de cuarentena, pues va a afectar de maneras distintas. Sobre todo, en primer lugar, te diría que el estado anímico, que creo que desde un principio ha sido lo que primero la gente empezó a sentir, esos altibajos emocionales, empezar a sentirse abrumados, empezar a sentir el encierre. Con la misma pareja, las personas que hacen la cuarentena, como tú decías, con su pareja, uno no está acostumbrado a estar todo el día, Todo el día, las 24 24 horas. Terrible. Sí. La gente no se conocía de esta manera No. antes de la cuarentena. Empiezas a conocer cosas que tal vez afianzan la relación o a veces la distancian muchísimo. Ni hablar de las situaciones extremas donde se han encontrado tantas mujeres en particular encerradas con sus agresores y que el tema de la violencia doméstica también es un tema importante. Pero Totalmente. fuera de esos casos más extremos, yo creo que ciertamente el manejo de ese estrés, ay perdón, que mi perrita se vuelve loca y camina gente por el pasillo. Quiere salir Y me la hace un perrita. berrinche acá. Debe tener algo para Esta opinar. está loca por salir también. Está muy No, bien. pero te decía que ciertamente el manejo de ese estrés y esa ansiedad siempre va a afectar el tema de la sexualidad porque el enemigo número uno de la función sexual humana es el estrés y la ansiedad. De hecho, Sí. el deseo sexual a menudo se ve muy impactado como consecuencia de esa ansiedad, de esta incertidumbre, de esta angustia generalizada. Aquellas personas que conocen a personas que se han enfermado o que incluso han fallecido, ya sea aquí en el país o en el exterior, es muy difícil manejar tanta noticia negativa y como que un panorama incierto a futuro cuando estamos muy acostumbrados a un poquito planificar hacia adelante. Claro que sí. Ahora, Eso vos sí, hablabas de la ansiedad y la depresión como dos factores que, por supuesto, alteran la cuestión emocional de cualquier individuo. Ahora, estos factores también alteran la libido, el deseo sexual, la posibilidad de generar espacios y vínculos, y atender a la salud sexual, que, como decías vos, es parte de la salud de los individuos. Sí, justamente afecta muchísimo desde el costado de la libido. Y sin embargo, es interesante porque yo creo que una de las oportunidades que me ha dado esta pandemia es un poquito expandir la definición de sexo y hablar de temas como este en un programa como el que estamos ahora mismo. Porque el sexo, la experiencia orgásmica como tal a nivel fisiológico, es una gran herramienta para combatir ese estrés y esa ansiedad, Claro. para ayudarnos a canalizar un poco todo esto que nos está abrumando y relajar y liberar un poco, no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicológico. Ni hablar con el tema de uno sentirse vinculado a otra persona si estás ejerciendo tu práctica sexual a distancia y con precaución, pero con otra persona. Claro. Igual, esa experiencia orgásmica está literalmente a la mano de cada ser humano, está en nuestra masturbación. Y para mí fue un gran momento, creo que para todo el país fue un momento histórico. Hace unas semanas cuando desde el Ministerio de Salud se habló del sexo virtual,
pero para mí como sexóloga y como profesional sobre todo, porque es como un aval oficial a que redefinamos lo que queremos decir con sexo. Y en términos de nuestra salud sexual y en términos de manejar las ansiedades y el estrés dentro de la pandemia y esta cuarentena, la masturbación de repente se convierte, dicho sea de paso, hoy es el día de la masturbación y Lo mayo es el es. mes de la masturbación. Sí. Así es que sí, tenemos así como que todo está como que generando un enfoque muy grande sobre esta práctica que al final lo que te genera es la posibilidad orgásmica y con ese orgasmo una liberación de dopamina, de oxitocina, de serotonina, de inmunoglobina A que fortalece el sistema inmune y por lo tanto también te ayuda a estar en mejor condición física Bueno, eso que para en el decís caso de que te contagies afrontar desde un mejor era una de las el preguntas. virus. El poder tener una satisfacción sexual te ayuda también a fortalecer tu sistema inmunológico. Esto es un mito, es una verdad. Claramente lo que decís es que No, no, no no. es un mito. No es ningún mito, no solamente en términos del sistema inmune, pero la cantidad de beneficios que tiene el cuerpo humano, la experiencia orgásmica, te comentaba de la dopamina, serotonina, oxitocina, se liberan al momento. Tiene un efecto analgésico, tiene un efecto antihistamínico en el cuerpo, ayuda a conciliar el sueño. Yo conozco tantas personas y me está escribiendo tanta gente que están preocupados y no están durmiendo bien la noche. No, Y de es verdad. repente también la experiencia orgásmica como en esa relajación que te viene post-orgásmica, viste que la gente a veces hace esta broma, se me queda dormido, se me queda dormida. Y Sí. bueno, pasa porque ayuda a conciliar el sueño, toda esa relajación física. Entonces, tener, yo creo que la conciencia de que literalmente podemos gratuitamente con nuestras manos, sin gastar un centavo en este momento de crisis económica, darnos ese placer, darnos ese autoapapacho y también ayudarnos proactivamente a sentirnos mejor y a fortalecer nuestro sistema inmune. Me parece que es como, nada, es una gran herramienta y muchas veces la perdemos de foco porque justamente al estar tan angustiados y no realmente tenerlo integrado en la cabeza como que nos podría ayudar, tendemos a echar para un lado el tema de la actividad sexual. Vos decías antes que te sorprendió que el ministerio está enojada, algo quiere decir, enojado, enojado. No, están los vecinos abriendo puertas afuera y se me vuelve Y loca. Quiere ir a quiere salir. ladrarle a todo el mundo. Alessandra, vos recién decías que sorprendía a toda la comunidad por supuesto, de especialistas en sexología, que el Ministerio de Salud de la Nación iniciara quizás un planteo que es una realidad para muchos y que tiene que ver con el sexo virtual, llamado de esta manera, y hoy poder ponerlo en práctica entre los no convivientes, preservando la salud. ¿Por qué es tan llamativo? ¿Por qué culturalmente crees que tenemos que comprender algo que nos falta? ¿Por qué es tan importante que se hable del sexo como una parte integral de la salud y que, por supuesto, el Ministerio de Salud lo valide? Entiendo que eso es lo llamativo. Y sí, es muy llamativo porque es un aval oficial, viene de arriba, viene como quien dice, es como si fuera la voz de un padre o una madre. Para un país, el gobierno de cierta manera termina siendo eso, es la dirección a la que todos acudimos para ver en este momento qué se supone que hagamos. Y nosotros como sociedad en general tenemos una definición muy estrecha y muy limitada de lo que significa tener sexo. Se asocia generalmente a la penetración pene-vagina, que es una definición completamente heterogénea, bueno, no me está haciendo la palabra, pero volcada a la heterosexualidad, deja por fuera, por supuesto, las relaciones homosexuales, deja por fuera el placer femenino, está muy marcada dentro de lo que es nuestra cultura machista patriarcal. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que el sexo es tanto más amplio que la penetración pene-vagina, y desde el gobierno te dicen sexo virtual, que quiere decir literalmente utilizar la tecnología para masturbarse, es un aval a la masturbación, que me parece que nunca antes había existido desde un lugar tan oficial, y menos en un momento en que todo el mundo está prestando atención a cuáles son las herramientas para manejar esta crisis y este momento histórico que estamos todos viviendo. Así que para mí fue muy importante que se diera esta noticia y que se diera esa dirección y que se ampliara esa posibilidad para todo el país. Hablar de sexo virtual me parece importante también hablar de la seguridad que esto implica, porque hay muchos adolescentes, porque también incluso hay mucha gente adulta y muchas personas, no importa la edad, que se acercan a esta práctica de una manera novedosa y hay un montón de cuestiones que tener en cuenta, ¿no? De respecto a la seguridad y a la privacidad. Sí. Absolutamente. Mira, fue interesante porque para la gente más grande es muy novedoso y es como que, ¿cómo usar qué? La camarita ya. Yo creo que ya para esta etapa
mucha gente grande se amigó con el Zoom, se hicieron amigos de las videollamadas por aquello de mantener contacto con la familia. Así es que un poquito de educación en términos de tecnología ha habido. Sí. No sé si necesariamente lo habían volcado al vincularse sexualmente. Los jóvenes lo tienen muy, muy integrado. Pero también es un tema interesante para que se charle en familia con los jóvenes, porque hay edades en las que el compartir material explícito es literalmente criminal, sería compartir pornografía infantil en determinadas edades de la adolescencia. Entonces hay un lugar interesante para una charla abierta en familia que me parece que es importante que se tenga. Ahora, con el sexo virtual, como te decía, es utilizar la tecnología disponible para los encuentros a distancia de una masturbación compartida. El sexting, donde se comparten imágenes y se escriben textos y demás, funciona, por supuesto, es menos fluido que la videollamada. Con la videollamada, como estamos haciendo ahora en una situación que fuera erótica, igual, por más que lo hagas con una persona de confianza y hayas elegido sin ningún tipo, ¿verdad?, con todo tu consentimiento hacerlo, hay que saber que uno está tomándose el riesgo de que esa confianza sea traicionada. Entonces yo vengo también avalando el uso de una tecnología no tan nueva, pero muy efectiva en términos de fluidez y de calentura, que es la llamadita telefónica, porque tienes la posibilidad de escuchar la voz de tu pareja, de escuchar las cadencias de la manera en que se describe muy explícitamente y muy detalladamente lo que se está pensando, la fantasía que fuera o lo que uno está sintiendo. Muy claro, escuchas su respiración, gemidos, todo eso, pero no hay un intercambio de imágenes. Que podría ser más peligroso en términos de que salga después y se compartan o se vaya a desvirtuar esa confianza que uno tiene con la pareja. Realmente clarísimo y es importante entonces volver a lo antiguo, que son las llamaditas telefónicas, que nos garantiza también sobrellevar esta situación preservándonos nuestra integridad y nuestra privacidad. Alessandra, vamos a volver a contactarnos con vos seguramente. Se nos está terminando el programa. Te queremos agradecer una vez más porque amamos que seas tan clara y que nos ayudes a entender un poco más de cuestiones que debemos entender por nuestra propia salud y la de todos. Gracias, un abrazo enorme. Muchas gracias a ti. Bueno, nos quedamos con un montón de consultas para Alessandra, que vamos a seguramente a volver a convocar a ustedes. Como siempre, muchísimas gracias. Mañana nos encontramos a las 11 nuevamente y como siempre, lo individual suma, pero con lo colectivo definitivamente transforma. Chau, hasta mañana.